de la economía china. Está con nosotros Víctor Álvaro González, Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hemos conocido el dato de crecimiento de China esta noche. Hemos visto la fotografía general con unos mercados que viven de otra manera, viven en un mundo de Matrix a los problemas, pero ¿tienen razón los mercados? Concretamente, ¿en qué parte no viven la realidad de los mercados? Porque los mercados, desde nuestra perspectiva, el año pasado cayeron por la inflación, básicamente por la inflación y su consecuencia más indeseada, que es la subida de los tipos de interés. Este año la inflación está bajando, ya empezó a bajar hace varios meses, pero está ya claramente en dirección, en proceso desinflacionista, de desinflar, no es deflación, de desinflar. Por otro lado, estamos viendo efectivamente cómo China reabre, con un crecimiento del 4,5%, no muy lejos del 5% que buscaban. Sus exportaciones suben un 8,4%. Vemos también que la crisis bancaria, aunque sigue dando coletazos, ahí tenemos ciertas dudas respecto a qué pueda pasar con la casa de brokeraje Schwab o el banco State Street, pero, o gestora más bien, según se mire, pero realmente de momento parece que esa crisis está contenida. Evidentemente tenemos un riesgo muy importante y es que la Reserva Federal pues no haya tomado buena nota de que si sigue subiendo los tipos de interés no serán pequeñas empresas tecnológicas las que rompan, sino que serán pues ya pequeñas empresas de todo tipo o el sector inmobiliario. Pero no parece tampoco que quede ahí tampoco mucho margen de subida, con lo cual el hecho de que los mercados se mantengan razonablemente estables o incluso alcistas a lo largo en lo que va de año, pues nos parece que tiene bastante lógica porque es que la pantalla es muy diferente. Simplemente pensemos que el año pasado por estas fechas teníamos la guerra de Ucrania a plena marcha, que eso sigue ahí, pero realmente ya está más que descontado, ya se sabe que hay esa guerra. Teníamos la Reserva Federal subiendo los tipos o entrando en un proceso en que los tipos subirían a partir de ese momento al 0,75% en cada reunión. Ahora hablamos de un 0,25% y con ciertas dudas de si será o si, y desde luego pocas dudas de que probablemente sea la última subida. Estamos hablando de que en China ya no hay restricciones del COVID y que ha abierto su economía. Estamos hablando de una situación bastante diferente en la que el único borrón es la crisis bancaria, que parece que por el momento está contenida, aunque eso sí que hay que tenerlo siempre en cuenta, desde luego. En este entorno, ¿qué pueden hacer los bancos centrales, Víctor, en un momento donde parece que la restricción del crédito ya va a ser la parte final de esa restricción? ¿Es necesario más subida de tipos de interés o precisamente las subidas de tipos de interés pueden dificultar la fotografía? Bueno, una cosa es lo que vayan a hacer y otra cosa es lo que hagan. Lo que deban hacer, perdón, y otra cosa es lo que hagan, ¿no? Personalmente, y nosotros como equipo de análisis pensamos que deberían de esperar a ver cuál es el efecto de esa restricción del crédito. A mí me parece un tanto aventurado no tener en cuenta que han salido más de 1 billón de dólares europeos, 1 trillón norteamericano de depósitos. Estamos hablando de cifras muy fuertes y hasta en la Reserva Federal, que son un poco cabezas cuadradas, deberían de tener en cuenta o valorar que ese billón ya no va a ir a créditos. Es decir, si ese billón ya no está en depósitos, no puede ir a créditos, porque los bancos, como debería saber la Reserva Federal, dan créditos en base a los depósitos de que disponen, que llevan sus clientes. Si sus clientes se llevan el dinero, sacan 1 billón que va básicamente a letras del Tesoro, también va ciertamente a fondos monetarios y algo va a otros bancos más grandes, pero hay un montón de bancos pequeños y medianos que simple y llanamente ya no tienen ese dinero para dar créditos, pues hombre, lo normal es pensar que eso tiene un efecto de restricción del crédito. ¿Y esto qué significa? Pues es muy sencillo. Si hay menos crédito, hay menos inversión y hay menos consumo. Es decir, que esto es exactamente el mismo efecto que si hubieran subido los tipos de interés otro 0,25%, o si me apuran, si esa restricción del crédito se mantiene mucho tiempo, como si hubieran subido un 0,50%. Por lo tanto, yo lo que diría es, bueno, si fuera ellos, que no lo soy, por lo tanto seguramente harán lo contrario, pero deberían de plantearse una pausa
para ver exactamente cuál es el efecto de todo lo que han hecho, que han subido ya un 5% los tipos de interés en algo más de un año, y el efecto, el regalito que tienen por parte de la crisis bancaria en esa forma de restricción de créditos, que es como otra subida de tipos. Por lo tanto, esto es lo que yo creo que deberían de hacer, pero algo me dice que todavía, es como están con esa obsesión, pues subirán otro 0,25% de los tipos de interés, más que nada porque así ya, digamos, dejan el tema cerrado. Lo que pasa es que en esta situación, y esa es la parte mala del mercado, la situación donde sí hay un cierto riesgo, esa tontería del 0,25% podría ser la gota que colme el vaso para muchas empresas, muchos bancos, etcétera. Por lo tanto, no es ninguna, en fin, deberían de tomárselo con cierta medida, pero vamos, no creo. Yo creo que subirán 0,25% de los tipos de interés y darán y recorrerá un escalofrío en el mercado a ver qué eslabón de la cadena se han cargado, qué es lo que han roto. Si eso no ocurre, probablemente ahí paren y sería desde luego muy bueno para el mercado es que finalice definitivamente este proceso. Si vemos toda esta fotografía en 2008, Víctor, y cogemos un gráfico que además hemos enseñado esta mañana y que ahora estará también en paralelo a tu respuesta, cayó Bear Stearns, más o menos el fin de semana que cayó o que empezó la crisis de Silicon Valley Bank, y a partir de ahí el mercado rebotó un 14,5%. El VIX cayó de 36 a 16 y el final de toda esa fotografía ya lo conocemos. Llegamos a septiembre, Lehman Brothers dio el colofón final a toda la fotografía y por en medio quedaron una serie de inversores que pensaron que todo el proceso había terminado, sobre todo porque viendo lo que había sucedido en las crisis bancarias del último siglo, el momento en el que estallaba era el momento final de todo ese movimiento y entraba en la recesión. ¿Hasta qué punto, Víctor, no estamos calcando el GPS de lo que nos sucedió en 2008, tropezando 2 veces con la misma piedra? Hombre, desde luego si la Reserva Federal no ha tomado nota y, digamos, subiera, no sé, pues 0,50% extra los tipos de interés, siguiera con esas declaraciones hiperagresivas que han estado haciendo, etcétera, etcétera, pues evidentemente repetiríamos la jugada. Es decir, bueno, es que no es tan difícil todo el cargarse el sistema cuando tienes el poder de la Reserva Federal, pues es cuestión de hasta el daño que estés dispuesto a hacer. Algo me dice, viendo las actas de la FED, que eso que son conscientes del daño que pueden hacer, ¿eh? De hecho, bueno, no me quiero alargar sobre lo de las actas, pero vamos, el resumen es que son ya muchos los miembros de la FED que se dan cuenta de que en un despacho los números lo apuntan todo, pero en la economía real. Es cierto que superponer gráficos es muy llamativo para buscar seguidores en las redes sociales, pero por cada gráfico que se superpone de un año en el que pasó algo malo, hay otro en el que pasó algo bueno y viceversa. Es decir, que al final es un ejercicio relativamente fácil el superponer gráficos, el buscar algún año en el que se da una situación parecida. No digo que no lo sea, no digo que no pueda ocurrir. Yo no estoy diciendo que esté totalmente controlado el incendio de la crisis bancaria. Lo que estoy diciendo es que de momento está más o menos controlado, pero todavía quedan focos. Acabo de mencionar el caso de Schwab o de State Street y esos siguen ahí, pero por las mismas he de decir que personalmente creo que deberían de haber sido o la Reserva Federal y el BCE también, pero vamos, sobre todo el problema es americano. La Reserva Federal debía de haber sido más tipo Draghi, mucho más decisiva en este sentido, pero por otra parte ha abierto una ventanilla en la cual cualquier banco puede ir ahí con sus bonos como colateral, no tiene que venderlos, no tiene que realizar minusvalías y pedir el dinero que necesite, lo cual, para hacer frente, digamos, a una serie de depósitos, lo cual no deja de ser ridículo porque el hecho de que por un lado estén con esas declaraciones de seguir subiendo tipos, etcétera, y por otro lado inyectando liquidez, pero en definitiva el hacer comparativas tiene un peligro y es que podría existir exactamente la contraria si superponemos índices. Dicho esto, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La salud financiera de los bancos, en general por aquí, no es que los bancos estuvieran mal, es que hay una serie de bancos que tienen concentrados sus riesgos
en una serie de empresas, en este caso pequeño. Claro, si la Reserva Federal sigue hundiendo a las pequeñas y medianas empresas, claro que saltarán todos los bancos, pero no es porque los bancos estén mal, como estaban en aquella época, que habían dado unos créditos que no valían nada. Eso ya era una realidad. Aquí dependerá, como digo, de lo que haga la Reserva Federal. Si la Reserva Federal no se pasa apretando las tuercas, no tienen por qué digamos, haber los más problemas con las empresas. Si la Reserva Federal no se pasa pasando las tuercas, no tendría por qué haberlo en el sector inmobiliario y viceversa. Si la Reserva Federal ha perdido todo sentido de la medida, pues claro que por supuesto podemos repetir esa crisis y una mayor. Todo dependerá de hasta qué punto quieran, como digo, desde un despacho, apretar las tuercas de la economía real. En ese entorno, solo una pregunta más de esa fotografía que está viendo el inversor. Hemos visto en el cierre semanal cómo el dólar index llegaba a su mayor caída semanal consecutiva en 3 años, apostando además los hedge funds en este caso que va a ir a más porque todos están en corto entre todas las monedas contra el dólar. ¿Es un hecho puntual sobre todo por lo que sucedió el año pasado en el entorno del dólar, o se está viviendo, al igual que en la geopolítica, el camino hacia los bloques, en las divisas, el camino hacia una desdolarización que acabe en una multilateralidad de divisas, yuan, Estados Unidos, por ser las dos principales potencias? ¿O eso lo ves prácticamente imposible en el medio plazo, no ahora, a 2 meses vista? No creo en la desdolarización de la economía, creo que va a seguir siendo la divisa más importante, pero sí creo que va a ir creciendo el papel, probablemente especialmente del yuan. Como bien mencionas, ha ocurrido algo que ha cambiado todo, y es que ahora entramos en una política de bloques en la cual antes había, por un lado estaba Estados Unidos, por otro lado estaba China y Rusia, que estaba un poco en medio. Europa pinta bastante poco, pero ahora tenemos una política de bloques que es, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, China y Rusia juntos, unidos y con una política, digamos, una alianza muy clara. Claro, esto cambia bastante las cosas y sí vamos a ver en muchos países del tercer mundo, bueno, y en muchos países en general, no solo del tercer mundo, vamos a empezar a ver una mayor presencia del yuan, etcétera, y de otras divisas, incluso el euro, en lugar del dólar, precisamente por digamos, ese enfrentamiento político que de alguna manera incluye a la divisa norteamericana y crea un rechazo en algunas zonas del mundo. De ahí a hablar de desdolarización, yo creo que a la verdad, cuando haya que manejar mucho dinero, la gente se va a sentir mucho más segura con un dólar, con, digamos, 100 millones de dólares en una transacción que con el equivalente en yuanes durante bastante tiempo. Pero sí es cierto que hay un cambio político importantísimo que podría traer, tendría consecuencias en el mercado de divisas, no diría en el medio, yo diría en el largo plazo. Víctor, solo un apunte más. He oído además que tenéis ahora en Next Step Finance un servicio de gestión discrecional de carteras. ¿En qué se diferencia de los que tienen otras entidades del sector? ¿Por qué eso en vosotros es diferente? Bueno, para empezar es diferente porque somos una empresa independiente de verdad. Es decir, no es que utilicemos, digamos, términos dudosos como independientes de bancos, independientes, yo qué sé, del tiempo. La independencia es algo que certifica el regulador. La independencia es algo que certifica la Comisión Nacional de Mercado de Valores y lo identifica en base a aquellas entidades que no cobran comisiones de los productos que recomiendan. Es decir, no son comisionistas, son asesores que no cobran nada de los productos que están recomendando, ni tienen un producto propio que colocar, eligen lo mejor del mercado. Lo llaman a nivel regulatorio incentivos, pero son esas comisiones que se les paga al 90%, por no decir más, de las entidades financieras españolas que basan su cuenta de resultados en esas comisiones. Por lo tanto, primera diferencia, el servicio de gestión discrecional de carteras que ofrece Nextstep es un servicio realmente independiente y certificado como tal. Segundo, es un servicio en el cual se sigue la misma filosofía de reducción de costes, es decir, de reducción de comisiones.
Al ser independientes y no vivir de esas comisiones, pues lógicamente vamos a buscar en este servicio que se realiza con la colaboración lógicamente de un banco, es decir, que nosotros no tocamos dinero, nosotros nos limitamos a decirle a una entidad financiera de prestigio que lo que nosotros haríamos en esas cuentas de los clientes gestionados, y en ese caso, pues lógicamente el banco aplica esa política, esa gestión, esa estrategia a los clientes que eligen que se siga el asesoramiento de Nextstep. Como digo, en eso, además de que se haga nuestra estrategia, se implemente nuestros consejos en esas cuentas, además las acciones, las participaciones serán siempre lo que se llaman participaciones limpias, clases limpias de fondos, es decir, las más baratas, las que no tienen esa mochila de tener que pagar al distribuidor. Estamos hablando de un ahorro de 40-50% sobre las participaciones minoristas habituales. También es importante la independencia de la independencia, la experiencia y la profesionalidad, porque el equipo que forma Nextstep lleva ya casi 25 años, los que llevamos más tiempo, pero analizando y eligiendo fondos de inversión, y ahora también ETFs. Eso, la experiencia es un grado. Y finalmente, y muy importante, el precio, porque ustedes pensarán, quienes me escuchen dirán, bueno, pero si no están cobrando de los productos y de las gestoras y todo esa maraña de comisiones que cobran las entidades financieras, bueno, ¿cómo ganan el dinero? Bueno, pues aún así no es un servicio caro, no tiene por qué serlo. La gestión discrecional en España es abusivamente cara, no se puede cobrar esas cantidades. Nosotros cobramos entre un 0,40% la cartera más barata y aproximadamente un 0,60% la más cara, la gestión más cara, porque es más que suficiente y no se debe cobrar esos 2%, 1%, 1,5% por la gestión de una cartera. Se puede hacer por una cantidad mucho más competitiva como es esta. Por lo tanto, tenemos las clases más baratas, es decir, el ahorro mayor que puede haber en las comisiones de los fondos que forman parte de las carteras, y la propia gestión de la cartera es la más, o de las más baratas, por no decir la más barata del mercado, sin que esto resienta la gestión o el trabajo de análisis, porque estamos hablando de un grupo de profesionales que lleva mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, Nextstep Finance. Buen día, gracias por toda esa fotografía y buen negocio, Víctor. Muchas gracias a vosotros. 9:56 de la mañana, vamos a ver qué está sucediendo también.